Pedro era el tipo de persona que todos admiraban. Había construido una vida sólida con esfuerzo y determinación. Gerente de tienda exitoso, era conocido por su carisma y liderazgo. Todos los días llegaba temprano al trabajo con una sonrisa en el rostro y un café en la mano, saludando a cada empleado por su nombre. Le gustaba decir, nadie crece solo. Estamos juntos en esto. Y así vivió, compartiendo victorias y siempre dispuesto a ayudar. En casa las cosas iban aún mejor. Casado desde hace más de 15 años con Ana, maestra de niños, Pedro era padre de 2 niños, Lucas y Mateus, que llenaban la casa de risas y caos. Y también estaba Bolt, el perro de la familia, un labrador juguetón que nunca parecía envejecer. Los fines de semana, la familia hacía picnic en el parque o veía películas juntos, siempre con un cubo de palomitas de maíz en medio de la habitación. La vida parecía perfecta. Para quienes miraban desde fuera, Pedro fue el ejemplo de lo que significaba tenerlo todo. Pero la perfección, como aprendería más tarde, puede ser frágil como el cristal. Todo cambió en un día que empezó como cualquier otro. Pedro se levantó temprano, como siempre, besó a Ana y a los chicos aún dormidos en la frente, le puso el collar a Bolt y salió a su paseo matutino. Era la rutina que tanto amaba, su tiempo para organizar sus pensamientos y planificar el día. Pero esa mañana, algo diferente flotaba en el aire, un sentimiento que no podía explicar. En el trabajo, las cosas empezaron a salirse de control. Un cliente insatisfecho se quejó agresivamente por un pedido retrasado, algo poco común en la tienda. Pedro resolvió el problema rápidamente, pero el ambiente se puso tenso. Como si eso no fuera suficiente, el dueño de la tienda solicitó una reunión de último momento. Pedro, las cosas no están bien. Necesitamos reducir costos y eso podría significar cambios en el equipo. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Regresó a casa con la cabeza pesada, pero trató de ocultar su preocupación. Durante la cena, los niños hablaron entusiasmados sobre la escuela, y Ana, siempre atenta, notó que algo andaba mal. Pedro, ¿qué pasó? Dudó, pero sabía que no podía ocultarle nada. Simplemente fue un día difícil, pero todo estará bien. Él sonrió para calmarla, pero en el fondo sentía que algo más grande se avecinaba. A la mañana siguiente, Pedro intentó alejar los malos pensamientos. Creía que, con esfuerzo y dedicación, todo estaría bien. Sin embargo, durante el almuerzo recibió una llamada que confirmó sus temores, la reducción de costes le había alcanzado. Pedro, fue una decisión difícil, pero necesitamos reducir el número de empleados. Hoy será tu último día. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Agradeció a su jefe por el tiempo que pasó en la tienda, pero por dentro estaba destrozado. Mientras limpiaba su escritorio y se despedía de sus colegas, se acumularon pensamientos de preocupación. ¿Cómo se lo dirías a Ana? ¿Cómo pagarían las cuentas? Cuando llegó a casa, Bolt lo recibió con la misma alegría de siempre, moviendo la cola como si el mundo siguiera igual. Pedro, sin embargo, sabía que todo había cambiado. Ana inmediatamente notó la expresión de su rostro. Pedro, ¿qué pasó? Suspiró profundamente, tratando de reunir fuerzas. Me despidieron, Ana. Hoy fue mi último día en la tienda. Ella guardó silencio unos segundos, absorbiendo la noticia, pero luego lo abrazó. Encontraremos una manera. Juntos, ¿recuerdas? A pesar del consuelo que le ofreció Ana, Pedro no pudo quitarse el peso de la responsabilidad. Pasó la noche despierto, pensando en cómo resolver la situación. Cuando salió el sol, se prometió a sí mismo que no dejaría a su familia en la indigencia. Los días siguientes fueron un torbellino. Pedro salía de casa temprano en la mañana, currículum en mano, y tocaba puertas en los negocios del barrio. Regresé a casa exhausto, siempre con la misma respuesta: tenemos las vacantes cubiertas, o déjanos tus datos de contacto, nos pondremos en contacto contigo más tarde. Mientras tanto, Ana hizo lo mejor que pudo para mantener la casa en funcionamiento. Comenzó cosiendo ropa para vecinas y conocidos, un talento que siempre tuvo, pero que nunca exploró como profesión.
Bolt, aún sin entender lo que estaba pasando, parecía más atento, siguiendo a Pedro por toda la casa y acurrucándose a su lado todas las noches. Una tarde, después de otra serie de negaciones, Pedro se detuvo en una plaza. Se sentó en un banco y miró al horizonte, perdido en sus pensamientos. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntó, sintiéndose incapaz de ofrecer lo que su familia necesitaba. Estando allí, una señora mayor que vendía dulces en la plaza se acercó y le ofreció un trozo de tarta. ¿Aceptas, hijo? Depende de mí hoy. Pedro dudó, pero la mirada gentil de la mujer lo convenció. Gracias, señora. Estoy pasando por momentos difíciles. Ella sonrió comprensivamente. Todo el mundo pasa, pero ¿sabes lo que aprendí? A veces, lo que necesitamos no son respuestas ya preparadas, sino coraje para intentar algo diferente. Sus palabras seguían resonando en la mente de Pedro mientras caminaba de regreso a casa. Esa noche, habló con Ana sobre la posibilidad de probar algo nuevo. Tal vez era hora de dejar el miedo a un lado e invertir en un sueño al que se aferraba desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Pedro se despertó diferente. Era como si las palabras de la dama en la plaza hubieran encendido una llama olvidada en su interior. Mientras desayunaban, empezó a contarle a Ana una idea que tenía enterrada en la cabeza desde hacía mucho tiempo. Siempre quise abrir algo propio, ¿sabes? Una pequeña empresa. Quizás sea hora de intentarlo. Ana, sorprendida, dejó la taza de café sobre la mesa. ¿Y qué tienes pensado, Pedro? Dudó por un momento, pero luego habló con entusiasmo. ¿Alimento? Siempre me ha gustado cocinar y la gente dice que se me da bien. Pensé en empezar con algo pequeño, como vender snacks en la plaza. Ya tenemos la feria y el movimiento allí. Ana guardó silencio por un momento, pero el brillo en los ojos de Pedro era imposible de ignorar. Ella sonrió, tomándole la mano. Si eso crees, Pedro, estoy contigo. Los días siguientes se dedicaron a la planificación. Pedro y Ana rebuscaron en los ahorros que aún les quedaban y decidieron que podían arriesgar parte de ellos para comprar los primeros ingredientes y materiales. Ana incluso improvisó unos llamativos carteles para publicitar los snacks. Bolt, como siempre, parecía seguir cada detalle, tumbado cerca de la mesa del comedor, donde la pareja tomaba notas. Finalmente llegó el gran día. Pedro, nervioso, preparó los primeros bocadillos al amanecer. Metió todo en una hielera improvisada, y con Ana a su lado, caminó hasta la plaza. El comienzo fue lento. La gente pasaba, miraba, pero pocos se detenían. Pedro sintió el desánimo, pero Ana lo animó. Es solo el comienzo, amor. Démosle tiempo. Entonces, un niño tomó la mano de su madre y señaló los bocadillos. Quiero uno de esos, mamá. La madre sonrió y compró la merienda, elogiando el sabor. Tras ella se acercó un hombre que estaba sentado en el banco, y luego otro. Antes de darse cuenta, Pedro estaba recibiendo sus primeros elogios y comenzando a vender con frecuencia. Cuando terminó el día, Pedro y Ana contaron el dinero recaudado. No fue mucho, pero fue más de lo que esperaban. Pedro miró a Ana con gratitud. Puede que no sea fácil, pero creo que estamos en el camino correcto. Y así, la pequeña llama de la esperanza empezó a crecer. Los días se convirtieron en semanas y Pedro encontró el ritmo del nuevo negocio. La plaza empezó a reconocer su presencia constante, y la gente ya lo llamaba por su nombre. Oye, Pedro, envía ese refrigerio especial hoy, era algo que escuchaba a menudo. Ana, siempre a su lado, ayudó no solo con los preparativos, sino también con la contabilidad y las ideas para mejorar las ventas. Ella sugirió nuevas recetas y Pedro probó cada una con entusiasmo. Por supuesto, ocurrieron algunos errores, pero la pareja se rió y aprendió con cada intento. Bolt también formó parte del equipo. Se convirtió en una especie de mascota de la pequeña empresa. A los niños les encantó verlo sentado al lado de Pedro, moviendo la cola como diciendo, ven a comprar más bocadillos. Esto trajo aún más movimiento al carro de Pedro. Un día,
un hombre bien vestido apareció en la plaza y observó un rato el trabajo de Pedro. Después de probar uno de los bocadillos, sonrió y dijo: «Tienes talento, muchacho, ¿alguna vez has pensado en expandir el negocio?». Pedro se sorprendió. ¿Expandir? Apenas lograba mantener el poco flujo que tenía. «No lo he pensado todavía, señor. Todo es muy nuevo para mí». El hombre le entregó a Pedro una tarjeta. «Si cambias de opinión, búscame. Soy dueño de algunos restaurantes en la región. Me gusta ayudar a las personas con potencial». Ana, que estaba observando la escena, esperó a que el hombre se fuera antes de acercarse a Pedro. «¿Viste eso? Es una oportunidad increíble». Pedro todavía estaba procesando todo. «No lo sé, Ana. Parece demasiado grande. ¿Qué pasa si sale mal?». Ana le tomó la mano con firmeza. «Hemos pasado por mucho, Pedro. No tienes que decidir ahora, pero nunca lo olvides, eres capaz». Esa noche, Pedro se acostó pensando en las palabras de Ana y el hombre de la plaza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades. Los días que siguieron estuvieron marcados por una inquietud diferente en el corazón de Pedro. No podía dejar de pensar en la tarjeta que le había dado el hombre. Ana, siempre emocionada, insistió en que mantuviera ese contacto como un tesoro. «Nunca sabemos cuándo lo necesitaremos, Pedro. Y mira, yo creo que puedes crecer mucho más de lo que imaginas». Aún así, Pedro vaciló. Tenía miedo de cambiar, de salir de la zona de confort que había construido. «¿Qué pasa si me meto en algo más grande de lo que puedo manejar?», se preguntó en silencio. En la plaza, sin embargo, las cosas siguieron mejorando. La clientela fiel iba creciendo y Pedro empezó a destacar con los nuevos snacks que creaba Ana. Una de ellas, una hamburguesa con una salsa especial que Ana denominó Bolt Sauce, se convirtió en el buque insignia. «Todo el mundo quiere salsa Bolt, creo que tu perro es más famoso que tú, Pedro», bromeó un cliente. Una tarde, mientras ajustaba el carro, Pedro vio al mismo hombre de antes de regresar a la plaza. Se acercó con una sonrisa y dijo: «Vaya, todavía estás aquí, firme y fuerte. Es bueno verlo. ¿Y ahí, has pensado en mi propuesta?». Pedro respiró hondo. «He estado pensando mucho en ello, pero todavía no sé si estoy preparado para algo tan grande». El hombre sacudió la cabeza, comprendiendo. «Entiendo. Empezar algo nuevo da miedo. Pero mira, ya has dado el primer paso montando este cochecito. Crecer es simplemente el siguiente paso natural». En ese momento apareció Ana, con Bolt a su lado, e intervino. «Pedro ha hecho un trabajo increíble. Pero tal vez necesite un pequeño empujón para creerlo». El hombre se rió. «Bueno, puedo ayudar con eso. Mañana ven a mi restaurante. Quiero mostraros cómo es el día a día en una cocina más grande. Quizás esto te ayude a decidir». Pedro miró a Ana, a quien le brillaban los ojos de emoción. «¿Qué opinas?». Ella sonrió. «Creo que deberías irte, Pedro. Tienes más que ofrecer de lo que crees». Esa noche, mientras miraba la tarjeta del hombre por enésima vez, Pedro decidió ir. Tal vez era hora de enfrentar tus miedos y descubrir hasta dónde podías llegar. A la mañana siguiente, Pedro estaba nervioso. Se vistió lo mejor que pudo, tratando de lucir presentable. Ana apareció con una sonrisa radiante y una camiseta que decía, «Chef en formación». «Es solo por suerte», dijo, entregándole un pan de queso fresco. «Vamos, Pedro. Demuestra de lo que eres capaz». Bolt pareció darse cuenta de que algo importante estaba sucediendo e insistió en acompañarlo hasta la puerta. «Quédate aquí, amigo. Prometo que volveré con buenas noticias». Con una última caricia para el perro, Pedro tomó la tarjeta y se dirigió a la dirección. El restaurante estaba en un barrio concurrido, con una fachada elegante pero acogedora. Tan pronto como entró, fue recibido por un intenso movimiento. Chefs corriendo, camareros arreglando las mesas y el sonido de platos y sartenes resonando en la cocina abierta. El hombre que le había entregado la tarjeta,
que ahora Pedro sabía que se llamaba señor Augusto, la encontró rápidamente. Pedro. Me alegro de que hayas venido. Espero que estés listo para aprender un poco sobre cómo es trabajar en un lugar como este. Augusto lo llevó a recorrer la cocina. Pedro quedó impresionado por el tamaño, el moderno equipamiento, y sobre todo, el ritmo frenético. Aquí cada segundo cuenta. Por eso es fundamental tener un buen equipo, explicó Augusto. Al principio Pedro se sintió intimidado. Todo allí le parecía demasiado sofisticado, como si estuviera fuera de su alcance. Pero mientras observaba a los chefs trabajar, empezó a identificarse. Cada plato creado parecía una obra de arte, pero también tenía algo simple y familiar. Ahora quiero mostrarte algo, dijo Augusto, llevando a Pedro a un rincón más tranquilo del restaurante. Abrió una carpeta llena de papeles y mostró un boceto. Era un proyecto para un nuevo camión de comida. Quiero ampliar el restaurante. Y Pedro, creo que tienes el talento y la visión para liderar este proyecto conmigo. No se trataría solo de vender comida, se trataría de llevar a la calle una experiencia única, como ya lo haces. Pedro se quedó sin palabras. Fue una oportunidad que nunca imaginó posible. Al mismo tiempo, empezaron a surgir dudas. Miró a Augusto y le preguntó, ¿por qué yo? Hay tanta gente talentosa por ahí. Augusto sonrió. Porque tienes algo que muchos chefs han olvidado. Pasión. Pones tu corazón en cada refrigerio que preparas. Y ese es el ingrediente más importante. Con esta respuesta, Pedro sintió el peso de la oportunidad. Necesitaba tomar una decisión. ¿El coraje que lo había llevado hasta aquí sería suficiente para seguir adelante? Pedro se quedó quieto por un momento, absorbiendo las palabras de Augusto. Esas palabras tenían más significado del que imaginaba. Pasión. Nunca pensó que su sencilla y humilde cocina callejera podría verse de esta manera. La presión de tomar una decisión lo confundió aún más, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le dijo que esta era la oportunidad que había estado esperando. Tiene razón, señor Augusto, dijo Pedro con voz firme, tomando finalmente una decisión. Lo aceptaré. Haré lo mejor que pueda. Augusto sonrió y le dio unas palmaditas en la espalda a Pedro, como si ya supiera la respuesta. Genial, Pedro. Empecemos ahora. El food truck no se trata solo de comida, se trata de acercar algo único a las personas. Ya tienes el ingrediente principal. Ahora trabajemos en el resto. A partir de ese momento, todo pareció encajar. Pedro comenzó a trabajar en su nueva misión. Ayudaría a Augusto a diseñar el menú, elegir los ingredientes adecuados, por supuesto, crear algo que tuviera su marca registrada, el sabor que encantaba a todos en la calle. Fue un desafío, pero a Pedro no le importó. Estaba buscando algo más grande de lo que podía imaginar. Durante las semanas siguientes, Pedro se dedicó con diligencia. Sintió una nueva energía en su cuerpo y mente. Cuando no estaba en la cocina, pensaba en el camión de comida. Juntó sus ahorros para invertir en la idea e incluso pidió consejo a otros chefs. Cada paso lo hacía sentir más emocionado y confiado. En cada momento difícil, el pensamiento de Anna y Bolt lo motivaba. Quería que ella viera su esfuerzo, su cambio. Quería ser digno de la confianza de Augusto y de la oportunidad que le brindaba. Cuando el camión de comida finalmente estuvo listo, Pedro no podía creer que estaba allí, a punto de poner su trabajo en marcha. La ansiedad se apoderó de cada parte de tu cuerpo, pero al mismo tiempo, creció una sensación de logro. Sabía que este sería un nuevo comienzo, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Y ese día, junto a Augusto y su nuevo equipo, Pedro vio como el primer cliente se acercaba al food truck y, por primera vez, realmente creyó que su vida estaba cambiando para algo mejor. El primer cliente se acercó con una sonrisa curiosa, mirando con interés el food truck. Pedro respiró hondo, sintiendo mariposas en el estómago. Fue la primera vez que vio su idea hacerse realidad. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo sentía una excitación difícil de describir. Hola, ¿qué te pasa hoy?
preguntó el cliente, sonriendo. Pedro miró el menú en la pared, y sin dudarlo, comenzó a explicar el especial de ese día, un plato que sabía que tenía el sabor que haría que todos volvieran. Su forma de hablar, con confianza, hizo que el cliente prestara atención a cada palabra. Cuando el plato estuvo servido y el cliente dio el primer bocado, Pedro vio que se le iluminaba el rostro. «¡Guau! Esto es asombroso, ¿cómo lograste hacer algo así?». El elogio hizo que el corazón de Pedro latiera más rápido. Se volvió hacia Augusto, que observaba todo con una sonrisa de satisfacción. «¿Viste eso, Pedro? Lo que tienes aquí es mucho más que comida. Tienes talento genuino. La gente lo va a sentir». A partir de ese momento Pedro supo que estaba en el camino correcto. Los clientes comenzaron a aglomerarse alrededor del camión de comida, atraídos por el delicioso olor que desprendía y la promesa de algo único. La pequeña cocina que tenía en la esquina de la calle se había convertido en una verdadera atracción, y el impacto se estaba produciendo ante sus ojos. Cada día que pasaba, el food truck se hacía más popular. Pedro comenzó a darse cuenta de que no era solo la comida lo que hacía que la gente regresara, sino la forma en que se conectaba con ellos. Se propuso hablar, descubrir qué les gustaba, compartir historias y risas. Cada interacción, cada nuevo cliente, hacía que Pedro sintiera que estaba cumpliendo el propósito de su vida. Ana, aunque todavía distante, siempre estuvo en sus pensamientos. Sabía que ella, en algún lugar, estaría orgullosa de ver cuánto se había transformado. Y más que eso, quería demostrarle, algún día, que no renunciaría a sus sueños. El food truck se convirtió en un símbolo de cambio, de superación, y para Pedro, de un nuevo comienzo. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba y sabía que necesitaba mantenerse firme. Cada plato, cada cliente, cada momento importaba. Estaba construyendo no solo un negocio, sino una nueva vida.